En esta mañana de martes, en este día 5 de febrero, nos acompaña en el 101 de la Casa de la Radio Alberto Garzón, que es coordinador general de Izquierda Unida. Señor Garzón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, déjeme que le pregunte en primer lugar por la situación en Venezuela. ¿Por qué cree Izquierda Unida que es una mala idea reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela? Bueno, fundamentalmente, primero, porque incumple la legalidad internacional, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, que habla de la no injerencia en los asuntos de otros estados como forma de preservar la paz, y por lo tanto cuando se incumple pues se pone en riesgo esa paz. Y en segundo lugar, por una cuestión que podríamos identificar como de carácter práctico. Se está reconociendo a una persona que no puede ejercer como tal, como presidente de lo que se le está reconociendo. ¿Eso qué supone? Pues supone un incremento de la tensión, un incremento de las posibilidades de que esta situación devenga en mayor violencia, y por supuesto creo que ese no es el papel que tienen que jugar ni los países europeos, ni especialmente ni particularmente alguien como Pedro Sánchez, que podría haber tomado el ejemplo de los laboristas británicos, en los que alguna vez se ha referenciado, que han preferido mantenerse en un espacio de respeto a la legalidad internacional. Eso hubiera sido lo acertado. Lo que han hecho, en cambio, pues creo que es una irresponsabilidad muy grave, porque es un callejón sin salida. Reconocer a alguien que no y pedirle que convoque elecciones cuando no tiene bajo su control ninguna de las instituciones del Estado, lo único que puede ahondar es en esa tensión, que pueda derivar después pues en un llamamiento al ejército para que acompañe el golpe de Estado con la fuerza, o una intervención militar, como ya ha dicho Trump que está dispuesto a hacer. ¿Y si de esta operación se deriva o como consecuencia de ella se produce un cambio político pacífico, ¿se habrá equivocado el gobierno y la Unión Europea al empujar este cambio político? Bueno, es que es fundamentalmente especulativo. Hay que recordar que aquí ha habido un proceso de mediación internacional, porque hay una crisis social y política en Venezuela desde hace mucho tiempo, reconocida por todos los actores, y ha habido un proceso de mediación en el que han formado parte, entre otros, el Vaticano o alguien como José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España y miembro del Partido Socialista. Y durante mucho tiempo han intentado poner a las dos partes a negociar y a buscar una salida pacífica y reconocida, que no ha tenido éxito de momento, eso es verdad, pero a nadie se le puede ocurrir pensar que va a haber una solución en el caso de Venezuela sin contar con esa negociación entre las dos partes. Por eso es verdaderamente sorprendente que un gobierno como el de España, con además esta persona que es Zapatero teniéndolo de referencia ahí, hayan optado por seguir esa estrategia iniciada por Donald Trump de abandonar ese espacio de mediación e iniciar medidas unilaterales, que desde luego yo creo que es puramente especulativo lo que se planteaba, pero desde luego no parece lo más probable que vayan a llegar a un acuerdo y un entendimiento cuando está claramente posicionado de una parte. Según la ONG Foro Penal, hay en estos momentos 966 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, y en los últimos días han muerto 40 personas en diversos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Señor Garzón, ¿qué respuesta cree que debe tener España ante actos de este tipo? Pues ayudar a que se resuelva esa crisis política y social que existe. Es una crisis política porque evidentemente hay una oposición que ahora parece menos fragmentada, pero que es muy importante y que llegó a ganar una de las elecciones legislativas, y hay una presidencia del gobierno del país que se enfrenta a ese espacio. Hay una crisis social porque hay un montón de emigración, consecuencia también de una crisis económica derivada pues de los bajos precios del petróleo y de una malísima y nefasta gestión económica reciente. Y esto se da en unos parámetros desgraciadamente muy habituales en América Latina, en el que existe mucha violencia, en el que existe una circunstancia que no son comparables con lo que afortunadamente tenemos en Europa. Por poner el ejemplo de Colombia, pues van más de una docena de sindicalistas asesinados en enero de 2019. Pero a nadie se le ocurre que como consecuencia de eso lo que haya que hacer sea intervenir en los asuntos de Colombia o los de otro país, como puede ser El Salvador, Honduras, etcétera, precisamente porque hay que salvaguardar la legalidad internacional para evitar un conflicto mayor. Y un conflicto mayor supone pues la posibilidad de una guerra civil, una intervención militar o el estallido de algo que luego es incontrolable. No olvidemos que aquí hay países como Rusia o China, que no son países pequeños, que están apoyando la dirección contraria de lo que está haciendo Donald Trump o algunos países de la Unión Europea. Por lo tanto, ese no puede ser nunca el camino. Tiene que ser un camino guiado pues por las resoluciones de las Naciones Unidas, que en este caso se ha mantenido neutral. Es decir, el Partido Socialista, por ejemplo, ha iniciado un camino muy peligroso, muy irresponsable, que está lejos, absolutamente casi opuesto a la decisión de las Naciones Unidas. ¿El camino correcto?
el camino que seguía el Vaticano, que lógicamente yo tengo muchas diferencias con ese país y ese Estado, y Rodríguez Zapatero, que también tengo muchas diferencias, pero creo que son personas que han entendido que la solución solo puede venir por la vía del diálogo, la negociación, reconociendo todo lo que está fallando. ¿Usted vio la entrevista en La Sexta de Nicolás Maduro el domingo? Sí, no la vi entera, pero vi fundamentalmente la mayoría. ¿Y la retórica de Maduro no le incomodó a usted como una persona de izquierda? Bueno, es que yo no comparto el modelo de Maduro, ni creo que sea algo que podamos traer a nuestro país. Creo que son contextos y paradigmas diferentes. Creo que lo que estuvo haciendo, las respuestas, estoy de acuerdo en algunas de las que hizo, en otras tendría mis matices, pero creo que fue una entrevista que permitió, por ejemplo, que conociéramos una persona que está siempre caricaturizada en nuestro país, una persona que ha sido insultada, humillada muchísimas veces y la mayor parte de ellas sin ningún tipo de fundamento en nuestro país, en un país como el nuestro que ha vivido pues muchas entrevistas a gente de la oposición, a venezolanos que se han venido a España a vivir, que hay muchos en nuestro país, pero que rara vez había escuchado la versión directa de la otra parte, y por lo tanto creo que fue una entrevista muy interesante que permitió ver que detrás de la caricatura que se había construido hay una persona con ideología, una persona con la que desde la izquierda podemos ser críticos, y yo lo he sido muchas veces, pero que frente a una amenaza como la que están sufriendo ahora mismo de un golpe de Estado, pues desde luego hay que apoyar a este gobierno. ¿Venezuela vive una dictadura hoy? No, absolutamente no. Que es un régimen democrático, porque tiene fallas. Sí, tiene falla como lo tiene todo. De hecho, para mí la democracia implica no solo un elemento de procedimiento, es decir, de competición electoral entre partidos, sino que también implica pues la existencia de servicios públicos suficientes para salvaguardar la vida y la dignidad de las gentes. Y por lo tanto, en ese sentido, siempre diría, no existe una democracia plena en ninguna parte del mundo. Y por lo tanto, la cuestión de democracia o dictadura no es una cuestión dicotómica. Existe la dictadura o existe la democracia. Es una cuestión de grado, de gradiente. Y evidentemente Venezuela, como todos los países de América Latina, está en unos estándares distintos a los que conocemos en la Unión Europea, y a mi modo de ver está muy lejos de lo que para mí sería un modelo adecuado de democracia. ¿Pero se respetan los derechos humanos, se respetan los derechos políticos en Venezuela, cree usted, señor Garzón? Yo creo que se vulneran muchos derechos humanos en Venezuela, pero se vulneran muchos derechos humanos también en la Unión Europea. Quiero decir, estamos hablando desde un país que acaba de prohibir, con una decisión del gobierno de Pedro Sánchez, que salgan barcos ONGs a rescatar personas que se están muriendo en el Mediterráneo. Por lo tanto, aquí también se vulneran los derechos humanos, y podría poner muchos otros ejemplos. Por lo tanto, no puede ser ese el elemento diferenciador. Todo eso es lo que hay que resolver, pero las elecciones en Venezuela se han sido reconocidas siempre como uno de los sistemas más seguros del mundo, algo dicho, por ejemplo, por Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos. Por lo tanto, atendemos a que son elecciones absolutamente libres y absolutamente legítimas, y por lo tanto, en ese plano, en el plano estrictamente procedimental, hay efectivamente una democracia. Tanto es así que la Asamblea Nacional ha sido elegida por ese mecanismo electoral, y el actual autoproclamado presidente Guaidó fue elegido por esas elecciones en el sistema de Venezuela. Por lo tanto, evidentemente, esos son partes de las que funcionan. Hay muchas otras cosas que no funcionan en Venezuela, pero desde luego lo que son las elecciones sí que funcionan. ¿Van a apoyar la petición del PP para que el presidente comparezca en el Pleno y explique la posición en esta crisis? Bueno, nosotros tendremos que valorarlo, pero a mi modo de ver es fundamental que Pedro Sánchez explique qué es lo que quiere hacer, porque está poniendo y exponiendo a nuestro país a una decisión absolutamente irresponsable, como he explicado anteriormente, y no voy a abundar en ello, pero sobre todo de enorme magnitud. Es decir, este tipo de decisiones no se pueden tomar a la ligera, y a mí me da la sensación de que en parte se han tomado a la ligera, o como mínimo es evidente que se ha tomado sin el concurso del Parlamento. Yo imagino que en el caso de que se tuviera que votar, Partido Popular, Ciudadanos votarían a favor de Pedro Sánchez, incluso queriendo ir más allá, porque son aún más irresponsables. Y por lo tanto no pongo en duda de que pudiera tener la mayoría del Parlamento. Pero estos debates han de tener lugar en la sede de la soberanía popular, y no pueden ser simplemente la manifestación de los intereses tácticos de un partido que además solo tiene 84 diputados en un Parlamento de 350. Esquerra registra mañana, o esta mañana mejor dicho, su enmienda a la totalidad a los presupuestos. En los próximos días lo va a hacer el PDeCAT. ¿Esto de alguna manera acerca las elecciones generales? ¿Hay a la vista de Izquierda Unida un adelanto electoral? Creo que estamos en un momento de enorme volatilidad e incertidumbre, y todo es posible.
Esto para empezar. En segundo lugar, hay un proceso de negociación de presupuestos abierto y hay que entender también que esto se puede enmarcar dentro de jugadas tácticas de negociación. Y hay además, en el caso específico de Cataluña, un juicio que va a comenzar en unos días, que afecta de forma directa a dirigentes de los partidos referidos como Esquerra o PDeCAT. Y por lo tanto, evidentemente, todo esto se introduce en una especie de mix muy confuso del que podemos tener muy pocas certezas. Yo no descartaría absolutamente nada. Me parece ahora muy difícil asumir que haya elecciones en mayo, pero no es descartable porque cualquier evento que pudiera suceder en nuestro país puede trastocarlo todo. Hace 5 meses no nos imaginaríamos estar ahora aquí, en esta situación. No sabemos si Villarejo va a sacar una nueva cinta que comprometa alguna institución del Estado, no sabemos cómo va a ir el juicio de Cataluña, no sabemos si van a salir los presupuestos. En definitiva, es un momento de enorme volatilidad en el que hay que mantener los principios muy firmes, esa es mi opinión, para estar preparado para cualquier cosa que pudiera suceder. Y en estas condiciones de tanta volatilidad, ¿no sería lo mejor ir a unas elecciones, repartir de nuevo las cartas, buscar una mayoría pues más duradera? No sé cuál exactamente, evidentemente, porque el resultado electoral todavía es muy incierto y las encuestas, las proyecciones tampoco aclaran exactamente a qué panorama nos vamos a enfrentar, pero en todo caso, ¿no sería mejor una convocatoria electoral que, bueno, pues iniciara un nuevo panorama político en nuestro país? Bueno, eso va a suceder porque además están regladas aunque fueran para 2020, es decir, quedaría menos de un año prácticamente, un poquito más realmente. Pero hay que tener mucho cuidado porque las fotografías son fotografías que valen para ese momento, es decir, unas elecciones hace 5 meses darían un resultado muy diferente del que darían en el día de hoy o en el que probablemente den dentro de 3 meses. Por lo tanto, yo no me obsesionaría con eso, con la necesidad de hacer una foto nueva. Lo que creo es que hay que priorizar cosas y ahora mismo si se pueden poner en marcha determinadas medidas positivas para la sociedad y cuentan con la mayoría del Parlamento, esto debe ser la prioridad. Esto es lo que nosotros hemos enfocado para unos presupuestos que han permitido pues subir el salario mínimo y aprobar una serie de medidas sociales para las familias trabajadoras. Si esto es posible ahora, ¿por qué hacer unas elecciones anticipadas cuando ya están regladas en el calendario? Este es mi enfoque. Otros partidos tienen otro tipo de enfoque, que son más tácticos también, a mi modo de entender, pero que son legítimos. Por supuesto, las derechas, que se ven ahora muy fuertes en las encuestas, prefieren elecciones anticipadas. Bueno, pues nosotros lo que creemos es que esas elecciones ya llegarán, pero que ahora es el momento de intentar aprovechar que hay números para aprobar medidas sociales. ¿Qué veo? Veo que el Partido Socialista está preparándose para un escenario de gobierno con Ciudadanos. Creo que el Partido Socialista está en una travesía hacia lo que llamaríamos el centro-derecha, para conectar con ese centro-derecha y espera primero la moderación de Ciudadanos y en segundo lugar pues el establecimiento de puentes que les permitan visualizar, continuar en el gobierno, eso sí, con un apoyo distinto, en vez de a la izquierda, a la derecha. Siguiendo esta visión, señor Garzón, esto significaría que el Partido Socialista no va a pelear el apoyo electoral de los independentistas para sacar adelante las cuentas, es decir, que le vendría bien electoralmente al gobierno la posibilidad de que el independentismo le dijera no a las cuentas. Creo que dentro del Partido Socialista hay muchas interpretaciones diferentes. Uno escucha a sus líderes en Extremadura o en Castilla-La Mancha y ve totalmente discursos muy distintos a los que se escuchan en la sede federal, pero dentro de la sede federal del Partido Socialista también hay diferentes visiones. Y sí, creo que hay una visión creciente y dominante en el Partido Socialista que interpreta que el resultado de Andalucía es debido a determinadas relaciones con los independentistas. Y creo que eso les está llevando a reubicar sus alianzas y prefieren una alianza con Ciudadanos antes que con otros actores. Y creo además que eso puede ser un grave error, porque la propuesta que tiene Ciudadanos, por ejemplo, como el PP o desde luego la extrema derecha en este país, sobre el modelo de Estado, es una propuesta que lo único que hace es echar más gasolina al fuego, igual que la de los independentistas, y lo que hay que encontrar es una salida negociada, dialogada, que en mi modo de ver camine hacia una república federal de carácter social, que priorice las necesidades de las familias trabajadoras, y esto ahora mismo pues prácticamente lo defendemos nosotros en solitario, desde Izquierda Unida y nuestros aliados, por ejemplo Podemos, somos los únicos que estamos defendiendo esa salida. En el otro lado lo que tenemos son salidas unilaterales, salidas irresponsables, como son pues ignorar a la mitad de la población en Cataluña. ¿Esta apuesta por Ciudadanos la persigue el presidente del gobierno, cree usted?
No lo sé, no lo sé, honestamente no lo sé. Lo que sí veo es que las decisiones que ha tomado recientemente Pedro Sánchez se alejan mucho de lo que fue el inicio de la moción de censura. Nosotros elegimos un presidente alternativo a Mariano Rajoy para que hiciera políticas alternativas. No lo elegimos para que hiciera de Aznar en el ámbito internacional, como está haciendo con el caso de Venezuela, ni tampoco lo elegimos para que en política migratoria prohibiera a las ONG salir a rescatar personas. Este giro es muy llamativo porque da la sensación de que caducan las imágenes de marketing. Pedro Sánchez dio un gesto muy positivo al principio con el rescate de migrantes en el Mediterráneo, hizo un esfuerzo que dejó muy bien a España y nos hizo sentir muy orgullosos de nuestro país frente, por ejemplo, al tratamiento que hacía el gobierno de extrema derecha de Italia, y sin embargo, a día de hoy lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido imitar el comportamiento de lo que ha sido el gobierno de Italia. Vuelvo a subrayar, en nuestros mares, yo que además soy de Málaga, en nuestros mares, en el Mediterráneo, está muriendo gente que está buscando un futuro mejor, y hasta ahora el Estado no hacía prácticamente nada, pero lo hacían unas ONGs que ponían todos sus recursos para salvar a esas personas y, bueno, no lo conseguían con el 100%, pero conseguían salvar a mucha gente. Ahora no pueden hacerlo porque no pueden salir de los puertos españoles porque Pedro Sánchez no les deja. Sabe que tengo la sensación, una vez que le escucho a usted y escucho a muchos más que pasan por estos micrófonos, que ya están preparando el relato para unas elecciones, pero casi inminentes. Es decir, ustedes pasan de una dinámica de apoyar a un gobierno con unos presupuestos que se van a debatir la semana que viene, prácticamente ya confrontar. Y esto le está ocurriendo a todo el mundo. PDeCAT, Esquerra, el Partido Popular y Ciudadanos, obviamente. Bueno, la verdad es que todo puede estar motivado por una decisión original, que es la decisión de Pedro Sánchez de cambiar el rumbo. Es decir, nosotros vamos a seguir apoyando estos presupuestos en la medida que traigan elementos sociales positivos. Más, creo que somos los principales artífices de las medidas sociales que se han incorporado, sabiendo que muchas se han incumplido. Pero hay un momento en el que nos damos cuenta de que Pedro Sánchez, quizás a raíz del 2 de diciembre, cambia su orientación y cambia sus prioridades. Y esto, lógicamente, condiciona nuestra política, porque nosotros no le hemos dado un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene 84 diputados. Nosotros tenemos 67, estamos muy cerca en este momento y hay otros muchos más actores. Por lo tanto, hay que entender que tenemos que negociar las cosas para salir adelante, y hace un tiempo a esta parte el Partido Socialista parece haber encaminado otra estrategia distinta a la de la moción de censura. No sé si eso significa que haya elecciones antes o más tarde, como decía anteriormente, hay que estar preparado para todo, pero desde luego mi opinión sincera es que no hacen falta elecciones anticipadas, porque se pueden hacer las cosas en este momento. Ahora bien, si el Partido Socialista no quiere hacer estas cosas en este momento porque prefiere cambiar de aliado, en ese caso nosotros evidentemente vamos a decirlo. Señor Garzón, ustedes ayer en Madrid convocaron una reunión a la que asistieron Más Madrid, anticapitalistas, Equo, Podemos no participó y constataron diferencias políticas de fondo. ¿Están preparando el terreno para un pacto de no agresión el próximo mayo? Bueno, como se sabe, en Madrid hay una situación no deseada, por lo menos por algunas personas como yo, que no queremos esa fragmentación de la izquierda, pero que se ha producido. Hace 2 semanas había una candidatura de unidad en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid que incorporaba a todos los actores, ahora ya no la hay, porque ha habido unas decisiones entre medio de Manuela Carmena y de Íñigo Errejón de montar un espacio independiente. Vale, a partir de ahí nosotros, que no hemos sido responsables de Izquierda Unida de esta fractura, hemos tratado de recomponer y lo seguimos intentando, pero tenemos que reconocer también que hay diferencias, como se vio ayer en la reunión entre Izquierda Unida de Madrid y otros actores, que pueden ser insalvables. Vamos a verlo, pero si son insalvables, lo que hay que hacer es normalizar que haya varias candidaturas, y si por un lado está la candidatura de Íñigo Errejón, por el otro lado tendremos que recomponer el resto de actores y trabajar por la unidad más amplia posible para que haya una candidatura que represente pues esos valores y principios que serían en este caso incompatibles con la candidatura de Íñigo Errejón. ¿Ustedes se plantearían presentar una candidatura Izquierda Unida propia que pueda confrontar con la de Podemos y con la de Íñigo Errejón? Bueno, yo creo que eso es muy difícil, eso es muy difícil, porque estaríamos hablando ya de 3 candidaturas al margen de la del Partido Socialista, y eso, bueno, pues evidentemente si ya es complicado la fragmentación de la izquierda en este momento, un grado más de fragmentación es, a mi modo de ver, especialmente indeseable. Honestamente tengo que decir que no se puede descartar absolutamente ningún escenario, porque sería algo deshonesto por mi parte. Y
porque no lo sabemos. Ahora bien, mi opinión es que hay muchos actores en Madrid que pueden unirse en una candidatura, también nosotros en Izquierda Unida, que sea una candidatura que pueda tener unos muy buenos resultados y que sea la suma pues del Podemos orgánico, de Izquierda Unida, de otros colectivos sociales, organizaciones sociales, en un ecosistema muy rico que es el de Madrid. Yo creo que eso sería muy positivo. Más fragmentación que eso sería ya traspasar fronteras muy arriesgadas. Con la salida de Rejón de la candidatura de Unidos Podemos o de Podemos en la Comunidad de Madrid, ¿ustedes se han llegado a replantear la posibilidad, quizá la reflexión de si es conveniente para Izquierda Unida o no estar dentro de la candidatura de Podemos, ahora que se ha abierto esa oportunidad? Bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos un acuerdo marco establecido con Podemos en el que nuestros territorios deciden en función de sus singularidades. Ahora, en este momento, pues sabemos, por ejemplo, que en Asturias o en Navarra y en Murcia son comunidades autónomas que tienen también elecciones en mayo, en las que nosotros no vamos con Podemos. Habrá una candidatura de Podemos y otra de Izquierda Unida, por razones diferentes, pero eso es lo que va a suceder. Hay otras comunidades que están en negociación y otras que ya está acreditado que vamos a ir unidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claro en Izquierda Unida que la unidad es un camino importante para maximizar las opciones electorales y poder aprobar medidas en beneficio de las familias trabajadoras, pero la unidad no es un fin en sí mismo. Hay ocasiones en las que esa unidad no se consigue y hay ocasiones en las que incluso es inconveniente. Por lo tanto, nosotros en esto no somos dogmáticos. Nosotros creemos que la unidad sirve si permite mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Así de sencillo. Y creemos que de momento el camino es a favor de la unidad. En aquellos lugares en los que, por ejemplo, haya municipios en los que no se entiendan, pues no podemos forzar esa unidad. Habría que ir con nuestra candidatura independiente. La mayoría de los municipios de este país, Izquierda Unida tendrá su candidatura propia, porque no hay más actores, de hecho, y solo estaría Izquierda Unida, digamos, en la izquierda. Esto es algo que hay que normalizar. Nuestro ecosistema político se ha pluralizado, se ha diversificado en los últimos años. Hay muchos más actores que los que había antes cuando existía el bipartidismo y el tercer partido era Izquierda Unida. Ahora hay muchos más y lo que tenemos es un abanico de opciones muy grandes. Pero desde luego nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo desde Izquierda Unida, con autonomía, y sabemos que nuestras alianzas se marcan en función de unos objetivos que son los de beneficiar a la clase trabajadora. Ahora que menciona Asturias, la baja del partido de Llamazares ha hecho saltar las alarmas en Izquierda Unida. Ha sido una persona muy importante que ha sido hasta el portavoz parlamentario en el Congreso. Me imagino que para usted esto ha sido una gestión complicada. Bueno, ha sido una gestión complicada porque además no nos ha parecido bien, es decir, no lo hemos compartido. Yo empecé a militar poniendo carteles de Gaspar Llamazares, entonces porque era coordinador y candidato de Izquierda Unida, y a mí me hubiera gustado que la experiencia política de alguien como Gaspar Llamazares se hubiera volcado en favor de Izquierda Unida. Es una experiencia política muy amplia. Gaspar Llamazares fue diputado por primera vez cuando yo tenía 6 años. Dice que se siente excluido. Gaspar Llamazares se presentó en una lista en el año 2016, cuando yo fui elegido coordinador de Izquierda Unida, que fue una lista que sacó el 5%. Eso fue en el 2016, sacó el 5%. En el 2017 montó un partido llamado Actúa. No pasó nada. Todo lo mantuvimos dentro de la normalidad. Y en el 2018 ya había decidido competir contra Izquierda Unida, y en el 2019 ha decidido irse de Izquierda Unida. Totalmente legítimo, ningún reproche, aunque no lo compartimos. Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, gracias por estar con nosotros en España a las 8. Un saludo. Muchísimas gracias.